Y bien, nos trajimos a Radio Nacional de Venezuela al Festival Mundial de Poesía. Como no podíamos aprovechar nuestros jardines cuando la tierra es un nombre común, cuando ese lema, ese verso de Reinaldo Peresó da vida al Festival Mundial de Poesía. Hemos oído en la inauguración del festival, en la gala inaugural, voces de nuestros pueblos ancestrales. Y se nos olvida que en Europa también ha habido pueblos ancestrales y que España es producto del mestizaje. Nuestro poeta que hoy nos acompaña, nos ha traído la poesía de voces que nunca habíamos oído y como él dijo en la inauguración, pareciera que es la primera vez que en Venezuela se oían esas voces. Háblanos entonces de tu poesía, de la región a la que perteneces y de lo ancestral de esas voces que tú defiendes con la palabra poética. Bueno, lo que dije ayer en el Festival de Poesía fue seguramente una hipérbole porque asturianos aquí en Caracas hubo muchos y seguramente en asturiano hablaron entre ellos y seguramente con otra gente, ¿no? Pero sí, efectivamente, el mundo es muy complejo. El mundo tiene más de 6.000 lenguas. Desgraciadamente, en los próximos 20 años, si no se hace algo, desaparecerán casi 2.000 lenguas. Y Europa también es un continente muy complejo lingüísticamente, y España también. En España se habla el español, que se extendió por Iberoamérica, que se extendió por medio mundo, pero también se hablan otras lenguas que tuvieron otra fortuna histórica: el gallego, el asturiano, el aragonés y el catalán, ¿no? Y de alguna manera todas esas identidades, también se habla el euskera, que lo olvidaba, el vasco, ¿no? Pero todas esas identidades conforman la identidad española. Dices bien cuando hablas que España también nace del mestizaje. El mestizaje nace y no solo nace, crece en el mestizaje y esperemos que no muera en el mestizaje, ¿no? Pero el mestizaje es continuo, ¿no? La relación, por ejemplo, con Hispanoamérica nos enriqueció de una manera absoluta, ¿no? Y bueno, por Asturias, por hablar ya de mi pequeño país, fueron pasando pueblos, fueron pasando gente que conformaron una identidad singular en el mundo, que se expresa en una lengua, que es el asturiano, que fundamentalmente es como todo el mundo, pero que a través de su lengua advierte eso mismo, pero de otra manera, ¿no? Y eso es lo que nos enriquece, ¿no? Creo que no hay que tener temor del otro, no hay que tener temor del otro, sino que hay que sentir una curiosidad por el otro, ¿no? Yo creo que una nación es esa sociedad que es capaz de admirar a otras naciones. Sin embargo, una provincia, una sociedad relegada, es una sociedad que envidia a otras sociedades, ¿no? Entre la admiración y la envidia hay pocas diferencias. La envidia es en realidad una forma descortés de la admiración, ¿no? Pero creo que la cortesía en este sentido es muy importante, ¿no? Ayer nos hiciste escuchar esa lengua, ese idioma, ese dialecto, no sé cuál es la forma, es una lengua, y quisiéramos que dijeras algo en esa lengua y también en español para que todos vean la comparación. No, seguramente todos entenderéis lo que voy a decir, pero ya que me pides que falen a mi lengua, quiero mandar desde aquí un saludo a toda la comunidad asturiana de Venezuela, que lle mucha, y quiero mandarles un saludo pues muy afectuoso, y bueno, ya saben que la tierrina sigue allá y que nos pensamos mucho en ellos, ¿no? Y que realmente hay una ponte imaginaria que construyeron ellos entre Asturias y Venezuela, que merece la pena seguir. Como ves, no merece la pena traducirlo, creo que se entiende, pero en ese matiz distinto está la grandeza de la humanidad. Somos quien somos
individualmente y colectivamente, porque somos diferentes, todos. Yo me preguntaba como espectadora, viendo la sencillez, una sencillez llena de decoro y de imaginación y de creatividad con la que los organizadores del festival hicieron esa gala inaugural. Las palabras iniciales del ministro allí dentro del público, la música que venía del piano, que venía de un xilófono, que venía de una flauta, los poetas que parecía que danzaban en el escenario, aparecían y desaparecían en una plataforma que se movía, era algo mágico. Yo tuve la oportunidad en el primer festival de poesía de compartir con uno de los poetas, pero leyendo, por supuesto, una poesía no mía porque no soy poeta, leyendo El Cantar de los Cantares con un poeta, con Enrique Hernández de Jesús. Y sentía la emoción de estar allí en el Teresa Carreño, que es un escenario tan querido para nosotros, y ver cómo había muchas personas que por primera vez visitaban un festival de poesía que ya para nosotros se ha vuelto cotidiano. Yo me pregunto, para un poeta, estar allí con los otros poetas, preparando todo, eligiendo qué poesía ibas a leer, ¿qué se siente estar allí siendo parte de este festival de poesía que ya lleva 8 ediciones en Venezuela? Bueno, un honor, y aún no, bueno, a fin de cuentas yo estaba allí representando a España, cosa que también es un honor, y realmente, como tú dices, fue un festival precioso, muy bien hecho, muy bien organizado, con una gran profesionalidad, y creo que la gente, que es quien realmente me importa, ¿no? Pues pudo disfrutar de unas voces muy plurales, ¿no? Cada uno llevaba su poética, su acento, su manera de entender la poesía, y eso siempre es grato. Y los poetas, siempre que nos juntamos, pues somos una banda de cómplices, nos conozcamos o no, que nos conocemos inmediatamente, ¿no? Y siempre, para nosotros siempre es muy grato pues encontrarnos, estar juntos y poder compartir experiencias, porque esto de la poesía, que puede ser asumida por todo el mundo. Yo soy partidario de una poética clara, de una poética que todo el mundo pueda entender, que no tiene nada que... advierto que esto no tiene nada que ver con la falta de rigor, todo lo contrario, creo que la claridad estima el rigor. Pues bueno, nosotros la poesía es algo muy obsesivo, muy difícil. Construir un buen poema requiere el mismo trabajo que construir un buen edificio. Requiere muchos años de estudio y sobre todo muchas obsesiones. Es un oficio difícil el de andar removiendo las propias obsesiones buscando el canto, y buscando algo. Yo no soy un autor al que le guste crear abismos. Yo creo que ya hay bastantes abismos en la realidad como para que yo cree otro, y creo que además, francamente, creo que crear un abismo es bastante fácil. Lo que es difícil es tender un puente sobre el abismo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poema. Eso es un poema, un puente sobre el abismo, ¿no? Y bien, cuando uno anda en la labor de su despacho con esas obsesiones y tanto tiempo encerrado, pues cuando lo sueltan en un festival de poesía como este, pues se siente muy agradecido, claro. ¿Tus impresiones sobre el trabajo y la trayectoria de vida de Reynaldo Peresó? Reynaldo Peresó, curiosamente, yo no lo conocía a él, conocí su obra, que alguien me recomendó o alguien me regaló en La Habana hace 6 o 7 años. Y yo me llevé sus libros, los leí y no había vuelto a tener noticias de él. Eran unos libros que me habían gustado mucho, que me habían llamado mucho la atención, y realmente fue un placer reencontrarme aquí con él, ¿no? Me parece que tiene una poesía muy exigente, muy de indagar en el instante, de alguna manera reconstruir con palabras la anatomía del instante, y que trasciende la realidad. Yo creo que Reynaldo Peresó sabe que la poesía es ese instrumento para descubrir la verdad de las cosas. Peresó es un maestro en este arte. Formamos parte de la hispanidad,
yo si algo me siento, soy asturiano hablante porque es mi lengua materna, pero el español también es mi lengua, si algo me siento es hispano. Y de alguna manera hay una macronación, una supranación que nos engloba a todos, que es la hispanidad, ¿no? Y bueno, deberíamos velar por ella también, ¿no? Bueno, esto es solamente parte de lo que ha sido este año el Festival Mundial de Poesía, que seguiremos reseñando en nuestros espacios. Para la librería mediática, María Elcira Matute. Con ustedes y con todos los poetas, traductores y organizadores de este evento en el escenario, nos despedimos con El Tramao de Luis Laguna. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Desde el Teatro Teresa Carreño, en el Festival Mundial de Poesía en su 8ª edición, María Elcira Matute.